Vamos a arrancar, miren la diapositiva 3, con el capítulo 4 y 5. Nosotros ya hemos visto el capítulo 1, sobre todo nos concentramos en la imagen inaugural de Cristo, donde aparece Cristo resucitado con los pies de bronce. Ese fue el capítulo 1. 2 y 3, las 7 cartas a las 7 iglesias. De las 7 cartas nos concentramos solo en 2, en la de Pérgamo, porque ahí queda claro cuál es el problema. El problema de las 7 iglesias está bien descrito en las de Pérgamo, solo que en las otras iglesias aparecen otros nombres, los Nicolaitas, los de Jezabel, los de Balaam, los de Superapóstoles, aparecen diversos nombres, pero que a las largas son lo mismo. El problema es el gnosticismo. Y la otra carta que vimos es la séptima, la Odisea, porque ahí queda bien clarito que el autor del Apocalipsis escribe a comunidades que conoce muy bien. Entonces, recuerden, el símbolo no es mera fantasía, no es una creación de la nada. El símbolo siempre está anclado a la realidad. Conocen la palabra símbolo. Miren, símbolo es volo, baleim, es arrojar. Y símbolo juntos. Entonces es unir dos cosas distintas. En el símbolo hay algo de la realidad, pero que se expresa de un modo metafórico. Eso es un símbolo. Pero el símbolo no es mera metáfora. Siempre está anclada en la realidad. Bien, yo lo que quise mostrar cuando vimos la iglesia de la Odisea, ella que soy rico, ciego, etcétera, lo que interesaba, el objetivo era mostrar que realmente el autor está hablando de algo real que existe, no es fantasía. Hay un chiste cordobés que yo siempre hago: el Apocalipsis no se escribió en Uritorco, ¿no?, sino en Patmos. Entonces, a ver. Hay una señora que me pide que... Bueno. Santiago, vos a Elba. Estamos en esto. Entonces, la séptima carta es muy útil para mostrar que el autor del Apocalipsis, el Apocalipsis se escribió en Patmos, no en el Uritorco. Para los que no son cordobeses, el Uritorco no van los que se van a fumar, ¿vieron? Y tienen visiones, revelaciones, bueno, por eso es una humorada cordobesa. El Apocalipsis se escribió en Patmos, no en el Uritorco. Juan no es un fumado, así que habla de cualquier cosa. Bueno, entonces ahora... Repítame el lugar, padre, ¿dónde fue escrito? 4 y 5, después 6 y 7, 8 y 9, la mayoría, esto no es realmente así, la mayoría de los capítulos es bueno que se lean de a dos. El 4 y el 5 es bueno que se lean juntos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar la diapositiva 4. Quien quiera leer, adelante nomás. A ver. Bueno, leo yo, ¿puedo ser? En ese mismo momento. ¿Quién está leyendo? Fui arrebatado por el Espíritu. ¿Se escucha? Entrecortado. Entrecortado, no. A ver, alguien Susana, que ¿se puede, me puede escucha? leer? Yo, padre. Bueno, adelante. En ese mismo momento fue arrebatado por el Espíritu y vi en el cielo un trono en el cual uno estaba sentado. Un segundo. En el mundo antiguo no se usan sillas. Si esto está en el cielo, es Dios. Ahora, el autor no nos va a usar la palabra Dios. Va a decir uno que estaba sentado.
el lector judío sabe que ese que está sentado en el trono es Dios. Pero eso lo sabe el lector judío, si no, uno pasa desapercibido. Y uno se pregunta, ¿quién es ese uno? Y ahora nos lo va a describir, no lo define. En el mundo oriental se describe, no se define. Y entonces va a ir describiéndolo a través de teofanías. La Biblia está lleno de teofanías, que la palabra teofanía es un vocablo compuesto. Teo es Dios y fanía es manifestación. En la Biblia tenemos muchísimos relatos que se llaman teofanía. De todos esos relatos, el autor de Apocalipsis seleccionó 4. Entonces, para describirnos quién es el que está sentado, va a recurrir a 4 teofanías. El lector judío las entiende, nosotros no. Adelante, Analía. El que estaba sentado tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de ágata, rodeando el trono. Vi un arco iris que tenía el aspecto de la esmeralda. A ver, antes de que sigas, Analía, hay un montón de cosas que explicar, pero llevaría todo un día explicar. Acá las piedras son de colores que reflejan cada vez más la luz. No vamos a explicar cada simbolismo, solo nos vamos a concentrar en las 4 teofanías, si no se haría muy, muy lenta la lectura. ¿Quieres continuar, Analía, por favor? Sí. Y alrededor de él había otros 24 tronos donde estaban sentados 24 ancianos con túnicas blancas y coronas de oro en la cabeza. Entonces en el trono hay uno sentado, hay 24 ancianos que dirigen los coros. En el templo de Salomón había 24 ancianos que dirigían los coros. Entonces estamos en el cielo, acá hay una liturgia celestial, y los ancianos están alabando a Dios. Y continuamos. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante de él ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Acá nos detenemos un minuto. Para nosotros esta frase no nos dice nada. Sería muy bueno tener abierto el libro del Apocalipsis en la Biblia, porque por ahí les voy a sugerir que veamos algunas referencias, ¿sí? Así que busquemos el libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, y tengámoslo en el capítulo 4, así por alguna indicación que puede ser útil. Si ustedes leen ahí 4:5 en sus Biblias, van a ver que está en cursiva. Y al costado o al pie de página, seguro que tienen alguna referencia, alguna cita de referencia, ¿sí? Al costado de la Biblia, al margen o al pie de la página, seguro que van a tener una referencia. Bien, si yo no conociera la Biblia, o sea, el lector no judío, que es nuestro caso, ¿qué puede imaginar de esto? Del trono salían relámpagos. Uno puede imaginar, perdón por lo vulgar de la expresión, que Dios está caliente, está enojado, ¿ves? Del trono salían relámpagos, voces, truenos, ¿sí? Uno podría hacer esa interpretación. A mí, ¿qué me dice esta palabra? Y me dice que Dios estaba medio enojado. Pero no, el lector judío sabe que ahí es una cita expresa de Éxodo 19:16. Entonces, ¿qué sucedió en Éxodo 19? ¿Qué se narra en el libro del Éxodo capítulo 19? Cuando Moisés sube para recibir las tablas de la alianza al monte del Sinaí. Y cuando Moisés está arriba, el pueblo de Dios abajo, ¿qué veía? Esto, que salían tronos, voces, truenos y ardían lámparas y fuego. Y toda esta imaginería apocalíptica está basada allí. Entonces cuando el lector del Apocalipsis lee este texto, ¿qué concluye? No concluye que Dios esté enojado, concluye que este es el Dios de la alianza. Este es el Dios amigo.
Entonces, la primera teofanía, y esta teofanía es la más importante de toda la Biblia. Por ejemplo, cuando ustedes leen el relato de Pentecostés, vieron la llamita de fuego, todo eso viene de acá. Eso viene de Éxodo 19, 16. O sea, la teofanía por excelencia, por antonomasia, la madre de todas las teofanías está en Éxodo 19, 16. Entonces el autor del Apocalipsis, que le escribe a un judío, no nos escribe a nosotros, le está escribiendo a un judío, el judío entiende perfectamente. Y el judío no se asusta, se alivia y dice, bueno, el que está sentado es el Dios de la alianza, o sea, ese es un Dios amigo. Proseguimos, Analía. Frente al trono se extendía como un mar transparente, semejante al cristal, en medio del trono y alrededor de él. Había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro humano, y el cuarto era semejante a un águila en pleno vuelo. Acá tenemos una segunda teofanía que eligió el autor del Apocalipsis. Y esto, si ustedes se fijan en sus Biblias, al margen, al costado o al pie de página, cita Ezequiel capítulo 1. Esta es una famosa teofanía. Ezequiel escribe en el siglo VI a.C., cuando el pueblo de Dios va de esclavo, los babilonios los han derrotado, y Ezequiel marcha al exilio. Es un sacerdote, joven sacerdote, que va al exilio como esclavo. Y estando allá en Babilonia como esclavo, ve que la gloria de Dios abandonó el templo de Jerusalén, todavía no lo habían destruido, abandona el templo de Jerusalén y se viene a acompañar a los cautivos. Entonces, esta es la segunda teofanía. El Dios, ese uno que estaba sentado en el trono, la primera teofanía dice, es un Dios amigo. En la segunda teofanía, la de Ezequiel, está diciendo, es un Dios que vino a acompañarnos en la desgracia. No se quedó en el templo de Jerusalén, ha abandonado el templo, su zona de confort, dirían hoy, y se ha venido a acompañar nuestras desgracias. Él está en medio nuestro. Esta es la segunda teofanía del Apocalipsis. ¿Continuamos, Analía? Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba lleno de ojos por dentro y por fuera, y repetían sin cesar día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Suficiente ahí es suficiente. Fíjense, el 3 veces santo, nosotros en la misa cantamos Santo, Santo. ¿Por qué se usa 3 veces? En general, en el hebreo, para construir el superlativo, se repite 2 o 3 veces la palabra. Nosotros diríamos santísimo, nada más. Ellos, como no tienen esa forma de hablar, entonces ellos multiplican 2 o 3 veces. Cantar de los cantares, Abel, Abelim, Santo, 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 etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver, muchas veces nos vamos a encontrar con ese superlativo. Bueno, esta es una alabanza. En las Biblias de ustedes, al margen, al costado o al pie de página, hay como cita Isaías 6:3. Ahí se habla de la vocación de Isaías en el templo y hay ángeles que están alabando a Dios y hablan de Dios como el Santo y como el Todopoderoso en el sentido del Creador. Entonces acá la tercera teofanía nos dice, ese uno que está sentado en el trono, ese es nuestro Creador. Ese es el Padre de la vida. Entonces noten cómo va describiendo a Dios. Acá la teología se construye con teofanías. Y acá ¿qué nos va quedando como resultado? Que Dios es amigo, 1. 2, amigo en la peor desgracia, nos acompaña en la desgracia. 3,
Dios es el autor de la vida, es el Padre de la vida. Y al final está el último renglón, que es la cuarta teofanía, el que era, el que es y el que vendrá. En sus Biblias, al margen o al pie de página, encontrarán Éxodo 3:14, porque esa es la definición de Dios en la Biblia, lo que nosotros llamamos Yahvé. Cuando Moisés en el desierto ve que hay una zarza que arde pero que no se consume, se aproxima, al final es Dios. Y Moisés pregunta, si voy a los israelitas, les digo que tú me envías, ¿qué les digo? ¿Cuál es tu nombre? Y ahí la famosa respuesta de Dios en la zarza ardiente dice, yo soy el que soy. Es una expresión no fácil de traducir al castellano, por eso van a encontrar muchas formas de traducir al castellano. En dos palabras, yo soy el que soy, significa el que va a estar siempre con ustedes. Algo así como el Emanuel. Yo soy el que siempre estará con ustedes. Algo así, no digo que sea exactamente así, no es la traducción literal para nada. Yo estoy ofreciendo la traducción del sentido, ¿no? Entonces, y Yahvé es el que siempre estará con ustedes. Entonces, el que era, el que es y el que vendrá. Este es el Dios de la liberación, en el Éxodo. Entonces, si yo ahora hago un resumen de las cuatro teofanías, ¿quién es el que está sentado? Es un Dios amigo, amigo de la desgracia, autor de la vida y liberador. ¿Ven la extraordinaria definición? Lo mejor que se ha dicho de Dios en la Biblia se dijo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento son las mejores. Perdón, Manuel. Sí. Perdón, vos dijiste recién el Dios de la liberación, porque es del Éxodo. ¿La liberación de quién? ¿De los judíos? Los judíos. La liberación de Egipto. Claro. De la liberación de los egipcios, claro. Sí. Bien. Está bien. Entonces, Padre, allá el Éxodo, sí, adelante. ¿Podría repetir la descripción que hizo recién de las cuatro teofanías, de la descripción de quién es el que está sentado? Lo que dijo recién. Bien, mira, vamos a la diapositiva 10. Ahí tenés resumido, Analía, ¿ven? Cuatro teofanías. Sinaí, ¿ven? Dios aliado del pueblo, ¿estás viendo? Después, Ezequiel acompaña a su pueblo al cautiverio. Después, de la zarza ardiente, la que acabo de decir, Dios liberador, y la de 3 veces santo de Isaías, el Dios creador. ¿Sí? Entonces, miren, esto es muy, muy importante. Lo mejor de la Biblia está en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que no se sabe leer. Pero el Evangelio, por excelencia, está en el Antiguo Testamento. Entonces, hubo un cristiano famoso en el fin del siglo I y principio del siglo II que se llama Tasiano. Tasiano es... No es Tasiano. ¿Cómo que se llama el del canon bíblico que dijo que solo debía ser el Nuevo Testamento? Amanda, ¿no te acordás vos? A ver, ¿cómo era que se llamaba? Ay, que era un sacerdote de Roma. Ireneo de León. No. Bueno, ya me va a salir, ya me va a salir. Hay un famoso sacerdote de Roma, fin del siglo I, comienzo del siglo II, que define un canon. Es el primero en decir, canon es el que ofrece un listado de la Biblia. Y ¿cómo es que se llamaba? Bueno, dice, el Antiguo Testamento no es palabra de Dios. El autor del Antiguo Testamento es el diablo. Estoy exagerando un poco. El autor del Antiguo Testamento es el Dios malo. Por eso hay que quemarlo. Y nos vamos a quedar solo con el Nuevo Testamento. ¿Sí?
Entonces, urgente tengo que averiguar quién es ese sacerdote, sí, porque yo estoy de acuerdo con él. bueno, No quemarlo, pero de que hay diabluras del diablo, es cierto. pero en el Antiguo Testamento no sale el diablo. Ya una vez lo he explicado, Sí, ya lo sé. O sea, el diablo es un invento cristiano. Pero vamos despacito. La iglesia, Marción, ahí está. Bien, gracias. La iglesia los condenó porque evidentemente ahí nos perdíamos lo más bello de la escritura. Entonces él fue condenado, el primero que es condenado en las cuestiones bíblicas, es Marción. Entonces no sabía leer las escrituras y por eso decía disparates, ¿no es así? Por eso la iglesia lo condena. Entonces acá es interesante porque el Apocalipsis, fíjense que se escribe en el fin del siglo I, probablemente inicios del siglo II. ¿Qué está haciendo el autor del Apocalipsis? Le está mostrando a los cristianos la importancia del Antiguo Testamento. Y por eso, para hablar de Dios, acudió a las eligió 4, hay muchas más. Eligió 4 grandes teofanías para decir quién es Dios. ¿Sí? Y acá es una cosa interesantísima. No van a encontrar ninguna página en la Biblia en donde haya una descripción tan detallada de quién es Dios. Bueno, entonces, capítulo 4, conclusión del capítulo 4, se asume la continuidad de Antiguo al Nuevo Testamento. Hay una continuadora. La frase sería esta: el cristianismo no se comprende a sí mismo sin el Antiguo Testamento, sin las Escrituras. Sin las Escrituras. San Jerónimo, que es el patrono de la Biblia, ¿sí? Repita de nuevo, padre, por favor. Sí. El cristianismo no se autocomprende, no se comprende a sí mismo sin el Antiguo Testamento. Gracias. San Ireneo, es San Crisóstomo, el que tradujo la Biblia del griego al latín, siglo IV de la era cristiana, tiene una famosa frase que va aquí. Él dice: quien ignora las Escrituras, ignora a Jesucristo. Pero hay que recordar que San Ireneo se está refiriendo al Antiguo Testamento. O sea, la frase es así: quien ignora el Antiguo Testamento no tiene idea de quién es Jesús. Nunca va a entender quién es Jesús. Quien ignora el Antiguo Testamento no tiene idea de quién es Jesús. Bueno, esta frase evidentemente que puede servir para concluir el capítulo 4. Entonces hay una teología construida a partir de 4 grandes teofanías, ¿sí? Teología es discurso de Dios, hay una teología, pero estructurada, construida a partir de 4 teofanías, 4 relatos en donde el Antiguo Testamento se manifiesta Dios y son las que hemos recorrido. Fíjense que esta página, si yo no soy judío no la entiendo. Por eso, quien ignora el Antiguo Testamento no jamás va a entender el Nuevo Testamento, porque la base está ahí. Bueno, dejamos el capítulo 4 y voy a contar una cosa que no debiera contar. Pero yo he estado en alguna parroquia, no voy a decir cuál, en donde no se leían los textos del Antiguo Testamento. En misa nunca se leían los textos del Antiguo Testamento. Porque todos, el párroco, todo, yo lo digo eran marcionistas. Entonces nunca se leían los textos del Antiguo Testamento. Miren, todavía existen esas cosas ahí. Bueno, pero volvamos acá. Vamos entonces a la diapositiva 11. Pasamos al capítulo 5. Yo les decía que estos capítulos deben leerse juntos. Alguien que quiera leer
adelante, estamos en la diapositiva 11, pasamos al capítulo 5. Después vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Vamos despacio, ¿no? A ver, pasen a la otra diapositiva. En realidad no es un libro, es un rollo. Eso eran rollos y para que no se perdieran las hojas se las ataba. Acá sí, entonces era un rollo. Entonces, que para que no se pierda, está atado. Acá el 7 significa totalmente cerrado. Esto es un libro, el 7 es totalidad, totalmente cerrado, ¿no? Volvamos a la diapositiva 11. Miren, vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, ¿sí? Del que hemos estado hablando en el capítulo 4, un libro escrito por dentro y por fuera. Es una metáfora linda, quiere decir, es un libro que es todo palabra, todo comunicación, ¿sí? Es todo comunicación. Es el libro más elocuente, ¿ven? Es el libro más elocuente. Pero ¿cuál es la parábola? ¿Cuál es la paradoja? Siendo el libro más elocuente, es el libro más inefable, no se puede leer. Porque está cerrado, maniatado, con 7 sellos, ¿no? Adelante, continuamos, Amanda. Y vi un ángel poderoso que proclamaba en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, era capaz de abrir el libro ni de leerlo. Y yo me puse a llorar porque nadie era digno de abrir el libro ni de leerlo. O sea, ni en el cielo, ni en la tierra, ni abajo, los muertos. O sea, nadie podía abrir el libro, que es una forma de decir entender el libro, ¿no? Abrir el libro es comprender el libro. Entonces, las comunidades de Juan están angustiadas porque no tenemos nadie que nos oriente y nos ayude a comprender por dónde vamos a caminar. Continuamos, Amanda. Pero uno de los ancianos me dijo: no llores, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y él abrirá el libro y sus 7 sellos. Bien, ¿quién es ese león de la tribu de Judá, el retoño de David? Jesús. Jesús, ¿no? Perfecto. Jesús es de la familia de David, ¿no? Bien, ahora fíjense, el anciano, entonces, ¿ahora qué dice? ¿Quién nos va a abrir el libro y sus 7 sellos? El Mesías. Acá vemos qué es el judaísmo. El judaísmo tiene una clave de lectura. ¿Cómo lee la historia? Dice que hay una clave, que es el Mesías. La historia tiene sentido porque va a venir un Mesías. Y entonces el Mesías nos va a ayudar a leer los diarios, nos va a ayudar a entender la historia, nos va a ayudar a leer la vida, ¿no? Entonces es un anciano y nos dicen, miren, el que puede hablar, el que puede abrir el libro es el Mesías. Continuamos, Amanda. Entonces vi un cordero que parecía haber sido inmolado. Estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes en medio de los 24 ancianos. Mire, vamos a saltar esa y vamos a la otra diapositiva. Lea el versículo 9, por favor, Amanda. Y cantaban un canto nuevo diciendo: tú eres digno de tomar el libro y de romper los sellos, porque has sido inmolado y por medio de tu sangre has rescatado para Dios a hombres de todas las familias, lenguas, pueblos y naciones. Vamos a la diapositiva 16. ¿Cómo, padre? Vamos a la diapositiva 16. Fíjense, esta es la cristofanía. En el capítulo 4 teníamos teofanía y acá pasamos
a la cristofanía, la manifestación de Cristo. Y acá se da una ruptura. ¿Qué decía el anciano? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Que el Mesías va a triunfar, que es como un león, es de un lugar concreto, de la tribu de Judá. Es el Mesías del poder. En cambio, Juan dice, la traducción que usamos dice, entonces vi, pero hubiera sido mejor poner, pero yo vi. Juan no ve lo mismo que el anciano. El anciano dice, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, ¿sí? Pero Juan no ve eso. ¿Qué ve Juan? Un cordero degollado, ¿sí? Y el cántico es para todos, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Entonces acá pasamos de un judaísmo nacionalista, de un judaísmo marcado por el poder, cree que el futuro de la historia está en el poder, pasamos al cristianismo. Acá se da un salto. ¿Y cuál es el gran salto? Un cordero degollado, ¿ven? La simbología no es la simbología del poder, ¿no? Sino que es la simbología del pobre. O sea, el futuro de la historia para el judaísmo es el poder. Para el cristianismo es precisamente el no poder. Por eso que acá hay un salto impensable. Si en el capítulo 4 dije que el cristianismo no se comprende a sí mismo sin el judaísmo, ahora en el capítulo 5 hay que decir, cuidado, el cristianismo no es el judaísmo sin más. No. Es una cosa muy distinta, muy diversa, porque acá aparece la lógica del poder. ¿Está? Entonces, bueno, la lógica del pobre. Entonces acá vamos... Sí, cierro la idea. Por eso, sí. Pero cierro la idea. Pasamos del lenguaje del poder, vieron todo triunfal, fuegos y qué sé yo, pasamos al lenguaje de la cruz. Sí, Ana María. Por eso es un canto nuevo. Bien, un canto nuevo y que va bien, perfecto. Acá recuerden, me estoy adelantando, en el Apocalipsis la palabra nuevo tiene una connotación muy radical, muy fuerte. En griego hay dos formas de decir nuevo. Una es neo. Neo es más de lo mismo. Siempre más de lo mismo. En cambio, lo que se usa acá en el Apocalipsis es kainos. Y kainos significa verdadero comienzo. Un comienzo totalmente nuevo y radical. No es más de lo mismo. Neo se mueve en el orden de la cantidad, kainos en el orden de la calidad. Hay algo realmente diverso. Bueno, acá hay un cántico nuevo, que no es solo para Judá, sino para todo hombre de toda raza, lengua, pueblo y nación. ¿Sí? Entonces, bueno, acá vemos la otra cara de la cuestión. Entonces pasamos de la teofanía a la cristofanía. La teofanía nos enseñó mucho sobre Dios, pero el verdadero rostro de Dios es la cruz. Entonces está en la cristofanía. ¿Nos expresamos? ¿Nos entendemos? Bien, entonces... Perdón. Sí, Edgardo, adelante. Vos dijiste que Jesús es descendiente de David y todo lo que estás diciendo. Ahora yo me pregunto una cosa. Si es descendiente de David, ellos esperaban que siguiera las directivas estrictamente judías. ¿Esperaban eso? ¿Quiénes? A ver, empiezo de nuevo. Sí. Nosotros creemos, pues está investigando eso, nosotros creemos que Jesús es descendiente de David. Es descendiente, es judío. Entonces, ellos creen y esperan que Jesús siga las directivas de las bases judías. Exacto. Y resulta que no sucedió eso. ¿Qué pasa ahí? Ahí está el gran escándalo
del cristianismo. Lo digo en términos de Pablo. Nosotros predicamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los griegos. Acá viene la novedad cristiana, que el futuro está en manos de la cruz, del pobre, del impotente. Bueno, eso es el cristianismo. Eso el judaísmo no se lo imaginó jamás. A eso voy. Claro, pero Jesús, María y Pablo son judíos. Ellos han tenido que cambiar la cabeza. Entonces vamos despacito. Lo vamos a retomar a esto. Gracias. Pero está bien ahí. Voy a esto, es muy importante. Pero todos creían que Jesús era el Mesías. ¿Cuál es el problema? Que el Mesías no puede morir. Entonces cuando ven la cruz, todos se disparan. No se disparan por miedo a una cachetada, no. Hay una crisis teológica. Si este está crucificado, este no es el Mesías. ¿Y qué decía Deuteronomio 21:23? El que cuelga, el crucificado, el que cuelga de un madero, es un maldito de Dios. Entonces, la cruz es maldición de Dios. Mañana, para los que cursemos Pablo, vamos a hablar de esto. Sí. ¿No? Porque Pablo interpreta esto. Pero bueno, no me quiero meter en tanta cuestión. Entonces, pero voy a esto. Entonces, no, para ellos es una maldición. Entonces, acá empieza el cristianismo como algo realmente diverso del judaísmo, ¿no? Bien. Acá está Pablo, ¿no? Y acá empieza el cristianismo, ¿no? Bien. Gracias. No, gracias. 4 y 5, ambos bloques le llamamos la teología, solo que el 4 le llamamos teofanía y el 5 la cristofanía, ¿no? Bien, vamos ahora al 6, que comienzan los famosos 7 sellos. Capítulo 1, Cristo resucitado. 2, 3, 7 cartas. 4, 5, la teología, teofanía, cristofanía. Capítulo 6 y 7 empiezan los 7 sellos. Después van a venir las 7 trompetas, después las 7 copas, ¿no? Y eso va entrelazando todo el libro del Apocalipsis. Bien, entonces, los 7 sellos. Este texto es famosísimo por los primeros 4 sellos son los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, sobre los cuales se ha escrito muchísimas cosas. Yo les recuerdo una, cuando cayeron las Torres Gemelas, se hablaba, New York Times al otro día puso como título, yo lo guardé mucho tiempo a ese diario, ya después lo perdí, porque era interesante, llamó a eso los 4 jinetes del Apocalipsis, porque 2 aviones impactaron sobre el objetivo, uno no salió y el otro cerca del Pentágono. Bueno, sea como sea, el New York Times tituló Los 4 jinetes del Apocalipsis. Bueno, es una expresión muy conocida. Bien, eso está en este capítulo. Adelante, quien quiera leer, y que todavía no haya leído y que quiera leer, estamos en la diapositiva 17. Yo, padre. Adelante. Después vi que el Cordero abría el primero de los 7 sellos y oí el primero de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven. Fíjense, y vi aparecer un caballo blanco. Un segundo, María Elena. Fíjense, el que abre el libro es el Cordero degollado, ¿sí? Entonces, no es el azar. La clave de lectura de la historia y lo que nos está ayudando a leer la historia es la cruz, ¿sí? Vi que el Cordero abría el primero de los sellos, ¿sí? La historia no está en manos del azar, la historia tiene un sentido y la cruz es la clave de sentido de la historia, ¿no? Proseguimos, María Elena. Y vi aparecer un caballo blanco. Su jinete tenía un arco, recibió una corona y salió triunfante para seguir venciendo. Bien, el color blanco
Ya lo habremos dicho, ahora volvemos a repetirlo y lo subrayamos. El blanco en el Apocalipsis siempre se refiere a la resurrección. En el Antiguo Testamento se refiere a la divinidad en general, ¿sí? Pero ya a partir de Daniel se refiere a la resurrección, y en el Nuevo Testamento, en cualquier texto del Nuevo Testamento, siempre se refiere a la resurrección. En el Apocalipsis, obviamente, es el color del resucitado, ¿no? Miren, esto es importante. Hay que leer el Apocalipsis desde el Apocalipsis. Si hoy yo estuviera con un grupo de catequistas y le dijera, ¿qué significa el color blanco?, me responderían pureza, ¿no? Porque leen desde su formación, ¿no? Entonces, una lectura absolutamente subjetiva. En el Apocalipsis no aparece el problema de la pureza. Nunca se habla de la castidad de Jesús. No, lo que importa es que Cristo haya resucitado, que sea el primogénito de entre los muertos. Eso es lo que importa el Apocalipsis. Es la resurrección, porque contexto un contexto de persecución, de tortura, de muerte. Entonces acá el problema de la castidad de Jesús no importa. Acá el tema es si resucitó o no resucitó. Entonces el blanco en el libro del Apocalipsis siempre significa resurrección. Ahora aclaro, no me detengo. En realidad hay dos bibliotecas. Algunos dicen lo que yo acabo de decir, pero también hay otra biblioteca de grandes autores, algunos de ustedes lo conocen, Picasso entre ellos. Hay toda una biblioteca de grandes autores, ¿sí? Que no dicen esto, dicen que el blanco son los partos. Los partos es un pueblo guerrero que los romanos le tenían miedo. Era el único pueblo que le tenían miedo. Y entonces, ¿cuál era una maldición de Dios? Que Dios les mandara al Imperio Romano que atacaran los partos. Bueno, hay toda una biblioteca que justifica esta posición. Yo no adhiero en ella, por eso tampoco he profundizado tanto. A mí me parece que no es así. Y la razón básica es esta. Cuando un autor escribe debe tener una coherencia mínima. El blanco tiene que significar algo. Ahora, si en tal lugar el blanco significa una cosa y en otro lugar aparece algo totalmente distinto, ya si no hay coherencia en la escritura, una cuestión es la coherencia, y si no hay coherencia no se puede interpretar nada, ¿sí? Entonces, a mí me parece que, y ya vamos a ver en el capítulo 19, aparece de nuevo el blanco, ratificando que es Cristo resucitado. Bueno, me he adelantado, ¿no? Pero entonces, existen dos bibliotecas. Yo he adherido siempre, porque me ha parecido más sensata esto, pero existen grandes biblistas, grandes en serio, que adhieren a otra postura, ¿no? Bueno, pero nosotros aquí aceptamos esto de que el blanco es Cristo resucitado. Seguimos con leyendo, diapositiva 20, por favor. María Elena, ¿estabas leyendo? Bueno, estábamos en la 19, Cristo abre los sellos. No, vamos a la 20, el 19 es comentario mío. La 20, cuando el Cordero abrió el segundo sello, oía el segundo de los seres vivientes que decía, ven. ¿Sigo? Seguimos, sí. Y vi aparecer otro caballo, rojo como el fuego. Su jinete recibió el poder de desterrar la paz de la tierra, para que los hombres se mataran entre sí. Y se le dio una gran espada. Si yo leyera esto con un grupo de catequistas, le digo, ¿qué es el color rojo? Me dirían pasión. Si alguien te entrega una rosa roja, puede que sea pasión, en el sentido de una persona que está apasionada por otra mujer, ¿no? Bueno, ven, son cosas muy superficiales, y eso es un subjetivismo que no se puede hacer en la Biblia, no. El texto es muy claro,
recibió una espada para desterrar la paz de la tierra, ¿no? Una gran espada. En el mundo antiguo las guerras eran con elementos punzantes. Entonces se derramaba sangre. Entonces pelean dos ejércitos y había un mar de sangre. Entonces, no, el color rojo es el color de la guerra, es el color de la sangre. Entonces, bien, primero aparece un Cristo resucitado, pero ahora aparece un problema de la historia que es el de la guerra, ¿no? Seguimos leyendo, María Elena. Perdón, Sí, Juan Manuel. sí. Discúlpame, pero yo estoy viendo que el Apocalipsis es bastante intrincada. Escúchame, acá dice en esta diapositiva, su jinete recibió el poder de desterrar la paz de la tierra. Sí. Para que los hombres se mataran entre sí, se le dio una gran... Si me dijera desterrar las guerras y pacificar la tierra, sería distinto. ¿Por qué dice eso? Bueno, pero pará. Vos estás diciendo algo que no está en el texto. Vamos a leerlo de nuevo, Edgardo. Vi aparecer otro caballo rojo. Color rojo, el de la guerra. Sí. Como el fuego. Su jinete, el de la guerra, recibió el poder de desterrar la paz de la tierra. No está hablando acá de Cristo, está hablando de la guerra. Entonces, se le dio el poder de desterrar la paz de la tierra para que los hombres se mataran entre sí y se le dio una gran espada. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, bueno, la guerra. Seguimos leyendo, María Elena. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que decía, ven. Y vi aparecer un caballo negro. Su jinete tenía una balanza en la mano y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, se vende una ración de trigo por 1 denario y 3 raciones de cebada por 1 denario, y no eches a perder el aceite y el vino. Si yo veo el color negro y una balanza, ¿a qué me refiero? ¿A qué se supone que nos estamos refiriendo? A la justicia. Y el negro también evoca la muerte, ¿no? Juan Manuel. Está bien, pero generalmente el negro y una balanza, uno podría interpretar que es el símbolo de la justicia. Y en vez es un símbolo egipcio, no es judío. La balanza en la Biblia, el primer libro que se escribió en la Biblia es el libro del profeta Amós. Bueno, a partir de ahí, en todos los lugares, la balanza es el lugar del mercado. Esa balanza que usan, vieron los feriantes que el miércoles o el jueves van al barrio y venden ahí en la cuadra, ¿vieron? Y llevan esas balancitas. Bueno, es la balanza del mercado, no es la balanza de la justicia. Entonces, y por eso hay que ver qué pregona el feriante. Y esto sí nos interesa. Se vende una ración de trigo por 1 denario. Una ración de trigo es... ¿Se ve acá? Es un termo, ¿sí? Imagínense un termo lleno de trigo. Se vende una ración de trigo por 1 denario. ¿Qué era el denario? Era la paga de un día, ¿sí? Qué sé yo, hoy un remisero levanta por día, un remisero de mi barrio levanta por día 12.000 pesos, más o menos, ¿no? O sea que eso es un denario. O sea que le están vendiendo una ración de trigo por 12.000 pesos. ¡Epa! Está carito, ¿no? No es pan, es trigo, después hay que llevárselo a Rebeca, que ella lo ponga al horno, qué sé yo, bla, bla, y ahí saca unas hogajas de pan, ¿no? Bueno, o 3 raciones, 3 termos, de cebada por un denario. La cebada era las comidas pobres, como las hojas, lo que tienen los chanchos, ¿vieron? Decía que eran las comidas pobres. El pan negro, los que sí se acuerdan, bueno. Entonces, hoy en día, si usted lo invita a un asado, y usted dice, no, yo como pan negro, ¡epa! Todos lo miran como diciendo,
No, el pan negro era la cosa pobre, para la negrada, ¿no? Bueno, volvamos acá. ¿Qué está pregonando el feriante? Que el trigo y la cebada, que es más barato, es como la hierba, ¿vieron? San Lucas, ¿la conocen? Bueno, y que la hierba, un paquete se fue a 12.000 pesos. ¡Epa! Pero continúa, dicen, pero no eches a perder el aceite y el vino. El aceite y el vino y la carne, acá no lo menciona, pero el aceite, vino y carne es la comida de las clases pudientes. En el mundo antiguo hay ricos, ricos, ricos y pobres, pobres, pobres. Había 50 ricos y miles de pobres. La dieta común del pobre en el mar Mediterráneo es pan y agua, de ahí viene el nombre, pan y agua. Esa era la dieta común. Los ricos sí tenían vino, tenían aceite y carne. En el ejército te daban vino, aceite y carne. A ver, nuestras abuelas fritaban las empanadas ¿con qué? Con grasa. Las hacían con grasa. El uso del aceite para el diario, para usar para la lechuga y el tomate, es una cosa de un invento moderno, ¿no? Entonces en el mundo antiguo nadie usaba el aceite, ¿no? Se usaba grasa. Bueno, entonces esta es la mesa de los ricos. Entonces acá, ¿cuál es el mensaje? El alimento del pobre se va por las nubes. Un kilo de hierba, Don Lucas, se va a 12.000 pesos. Pero no toques el consumo de los ricos, el DirecTV o lo que fuera. A eso no lo toques. O sea, siempre el ajuste pasa por el pobre. Cuando hay que ajustar, siempre se ajusta por allí, ¿no? Entonces se está denunciando que la injusticia económica, ese es el tema de este jinete. Fíjense, diapositiva 24, ahí tenemos, hemos citado muchas veces, Suetonio tiene una obra famosa, La vida de los 12 Césares, está digitalizada, y es una obra que todos nosotros debiéramos tener, los que estudian Biblia, el Nuevo Testamento, esta obra la tienen que tener, no para leerla de un tirón, sino para decir, bueno, hoy me voy a leer la vida de Tiberio del tiempo de Jesús, ¿sí? O de Domiciano, ahora que estoy leyendo Apocalipsis, me leo la parte que le dedica a Domiciano, es corto, no es una cosa larga, bueno, pero el lector del Nuevo Testamento es una obra, así como hay que tener la guerra judía de Flavio Josefo, también hay que tener la obra de Suetonio, La vida de los 12 Césares, ahí hay que tener la biblioteca, ¿sí? Bueno, ahí cuenta Suetonio cómo fue la política económica de Domiciano. Y cuenta lo siguiente. ¿Ustedes recuerdan, han visto la película El Gladiador? ¿Vieron cómo termina? El guerrero vuelve a la casa y está el trigo. El sueño de todo guerrero es convertirse en estanciero, ¿no? Al menos en Roma, ¿no? Entonces, Roma producía trigo. Ahora, había un problema. Ya sabemos que el trigo era barato. El vino y el aceite venía del Asia Menor, donde se escribió el Apocalipsis. O sea que Roma exportaba productos baratos, importaba productos carísimos. Cuando Domiciano se da cuenta de esto, en tiempo de Domiciano se escribe el Apocalipsis. Cuando Domiciano se da cuenta de esto, invierte, manda a quemar todos los trigales de Roma y a sembrar ahí el aceite, la uva, la vid para el vino, y manda a que en el Asia Menor se quemen las vides, todo, y allá se siembre el trigo. ¿Sí? O sea que hizo una reorganización del mercado para no perder tanto dinero. Bueno, fíjense la coincidencia, Domiciano con el libro del Apocalipsis. Juan Manuel, Sí. Discúlpame.
Yo digo, qué casualidad, porque vos dijiste, se fabricaban productos baratos y se importaban productos muy buenos. Bueno, si vos trasladás eso que sucedía en aquel entonces a la Argentina, seguimos en la misma. Más o menos, bien. Bueno, pero yo creo que el primer día habré dicho algo así, que en la historia del imperialismo, asirios, babilonios, persas, griegos, romanos, en la historia del imperialismo, o sea, todo el imperialismo siempre tuvo algún proyecto cultural. Yo siempre recuerdo que el maestro de Alejandro Magno fue Aristóteles. Entonces, evidentemente que Alejandro Magno exportó el helenismo, ¿no? Entonces, todo imperialismo, Asesino, Mendaza, etcétera, etcétera, pero hay que reconocer que siempre tuvieron detrás de esto algún proyecto cultural. De Roma se suele decir esto. La novedad de Roma es que no tiene un proyecto cultural, sino un proyecto económico, que es abrir mercado. La vocación de Roma es el mercado. Por eso cuando el autor del Apocalipsis acá está tocando el problema del mercado, está tocando un tema centralísimo. ¿Sí? Bien. Vamos a tratar de ver el último de estos, aunque sea. Por favor, María Elena, que estabas leyendo, saltamos a la diapositiva 25, por favor. Me había mutado, por eso me demoré. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oía el cuarto de los seres vivientes que decía, ven, y vi aparecer un caballo amarillento verde. Su jinete se llamaba Muerte, y el abismo de la muerte lo seguía. Y antes que sigas, ahí pusimos las dos traducciones, amarillento o verde. Claro. Algunas Biblias traducen verde, es la más común, y algunas pocas traducen amarillento. Significa importante esto, porque si yo hoy me reúno con un grupo de catequistas, les digo, bueno, ¿qué significa el color verde? Y me dicen que es esperanza. ¿Se acuerdan el hijo de la Lolita Torres que cantaba Esperanza, el verde, ¿no? Entonces hoy el lector común del Apocalipsis me diría que esto es esperanza, pero nosotros sabemos que no está hablando de esperanza. Entonces hay otras Biblias que traducen muy bien amarillento. ¿Qué es el amarillento? El color cadavérico, sobre todo vinculado a las pestes. El muerto de peste pareciera que va a predominar el color amarillento, ¿no? Por eso algunas Biblias traducen verde u otras traducen amarillento. Proseguimos, María Elena. Y recibió poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, del hambre, de la peste y de las fieras salvajes. Bien, entonces el cuarto, color verde o amarillento, ya lo dijimos, es la peste, ¿no? Es la muerte de los pobres, porque no tienen lavandina, se mueren, ¿no es así? Entonces, sí, es la muerte del pobre, ¿no? Que por no tener un poquito de lavandina se termina muriendo, ¿no? Bueno, estos son los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Cómo debiera interpretarse? Lo que nosotros hicimos es más o menos advertir el análisis. Ahora, ¿cómo interpretar este texto? Hasta acá, hasta el cuarto jinete, habría que interpretarlo así. El primero es la resurrección. Los otros 3 son los dramas de la historia. Es la parte de la crucifixión de la historia. Solo que comienza por la resurrección, porque la mirada cristiana de la historia, siempre la clave es la resurrección, capítulo 5. Entonces la lectura cristiana de la historia comienza viendo los signos pascuales de la resurrección.
Pero después con realismo empieza viendo los dramas cotidianos de la historia, la guerra, la pobreza, ¿sí? Entonces estos cuatro jinetes se analizan en clave pascual. El primero es la resurrección y después las crucifixiones de la historia, ¿no? Primero se pone la resurrección porque este autor es creyente, entonces la mirada primaria siempre es la de la esperanza. ¿Nos entendimos? Es la hora y arranca un sello que es muy importante, que conviene que nos detengamos, así que prefiero que no avancemos, terminemos aquí y sí que en algunos minutos los que quieran hacer un aporte, una sugerencia, recordar algo o preguntar, adelante, ¿no? Tenemos un minutito. No, lo que usted dice, de que primero está la resurrección y después los dramas de la historia, pero lo primero que dice en ese versículo es que el jinete blanco salió vencedor para seguir venciendo. Entonces yo creo que el mensaje puede llegar a ser que Jesús vence todas las miserias y los dramas de la historia a pesar de las injusticias, las guerras, las pestes, etcétera. Perfecto, está muy bien dicho, muy bien. ¿Alguien que quiera hacer otra observación, sugerencia, pregunta? Perdón, con respecto a lo que acaba de decir Anita, está bien, pero Jesús viene, mejor dicho, no, pero justamente Jesús viene a desterrar toda la guerra y imponer la paz. Que no lo acepten es otra cosa. Está muy bien, perfecto, muy bien. ¿Alguien que quiera hacer alguna otra observación? Sí, Juan Manuel, yo. A mí me parece que esto del Apocalipsis es como que el Cordero, o sea, Cristo Jesús, es el que es capaz de abrirnos al misterio, ¿no? De la historia humana, y es también el que da sentido a la vida, ¿no? Sí. ¿Alguna otra afirmación, pregunta, sugerencia? María Elena. Sí, es lo que, digamos, lo difícil que nos resulta desde nuestra mentalidad, digamos, todos estos simbolismos, ¿no? Y lo bueno que es poderlos dilucidar, porque uno hace cursos de Apocalipsis y otro más, y cada vez le encuentra una cosa que a lo mejor la dijeron, pero a uno recién le cae, digamos, la ficha, ¿no? O sea, qué bueno que es poder hacer estos cursos e ir profundizando en ellos. Realmente hoy, a mí si bien ya es algo que uno lo sabe, pero el tema de que Roma marcó una diferencia con los otros imperios y que fue, digamos, que determinó mucho, digamos, del destino de la humanidad, ¿no? Porque, digamos, este cambio de el imperialismo que no puso una parte cultural, puso otro aspecto de la vida, ¿no? Que le cambió la vida a todo el mundo. Bien, me gustaría redondear la idea que planteó Edgardo, y la voy a redondear así. ¿Cómo leer el Apocalipsis? Entonces, fíjense, ¿por qué? Ustedes ¿cuál es la tentación? Lo que sucedió 2000 años atrás, hoy está sucediendo. A ver, hay que recordar esto. ¿Qué es la Biblia? El Apocalipsis, la Biblia en general. Es un libro inspirado por Dios. Noten que la fórmula es una fórmula verbal pasiva. Es un libro inspirado por Dios, ¿sí? Fórmula verbal pasiva. O sea que el autor del Apocalipsis está inspirado por Dios para hablar de su experiencia de globalización siglo I. Ahora, la Biblia no solo que es un libro inspirado por Dios, forma verbal pasiva, la Biblia también es un libro
¿Qué inspira? Forma activa. Este es un libro que él está inspirado. Ahora, si yo lo leo, puede que me inspire. Entonces, un libro inspirado, ¿qué inspira? Y entonces, y este libro, si yo viviera en una situación de mercado global, este libro puede seguir sugiriéndome mucho. Puede seguir inspirándome mucho. No digo que la historia sea una fotocopia del siglo I al siglo II, no. Digo que este libro que ha descrito tan bien el drama de la globalización del mercado en el siglo I, puede, si lo sé leer inteligentemente, si estudio, puede seguir inspirándome para pensar cómo ha de posicionarse la Iglesia en tiempos de la globalización del mercado. ¿Me expresé? Entonces, bueno, esto es importante. La Biblia es un libro inspirado, no es que me dice qué debo hacer, un libro inspirado que me puede inspirar, no siempre, ¿no? ¿Qué me puede inspirar? No es que me dice tenés que hacer esto, no es un manual de recetas, es un libro que inspirado por Dios sigue inspirando a quien sabe leerlo, ¿sí? Juan Manuel, ¿te puedo hacer una sugerencia al respecto? Me gustaría que algún día des un curso sobre el tema de la inspiración, ¿no? Porque a veces trae como confusión el tema de la inspiración, que todo es inspirado y que todo es palabra de Dios. Ha traído en la historia algunos problemitas. Así que por ahí, si querés dar un curso sobre específicamente la inspiración, estaría buenísimo, ¿no? Sí, ahí habría que hablar de revelación, canon e inspiración. Son tres temas que van anclados. Cuando se estudia en teología, van juntos. Bueno, habría que Padre, lo que pasa, perdón, son temas teológicos y yo prefiero más hablar de la Biblia, porque si vamos a hablar de la inspiración, es un elemento bíblico, pero yo prefiero leer textos bíblicos, pero lo voy a anotar como para tenerlo en cuenta. Gracias. Analía. yo, padre, también quería preguntar algo. Inspiración, ¿no sería como profecía? No. ¿Es algo profético? No, los profetas eran inspirados por Dios. A ver, ¿quién está hablando? No me di cuenta. Karina. Yo, Bien. Karina. Miren esto. Karina, si yo uso la palabra encarnación, ¿se entiende? Sí. Alguien que se mete en la carne, ¿está claro? Sí. Encarnación es carne in hacia adentro, ¿sí? La segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó. ¿Es claro? Sí. Karina, vamos a otra palabra. Entusiasmo. ¿Qué es entusiasmo? En, como in, teos, es tener a Dios adentro. Entusiasmo no es reírse por un chiste, ¿no? Entusiasmo es una palabra técnica religiosa de los místicos. Entusiasmo es tener a Dios adentro. Este tipo está hablando y da la impresión de que tiene a Dios adentro. Habla con entusiasmo. Entonces, encarnación es cuando se mete, Karina, ¿me va siguiendo? En la carne, sí, se mete en la carne. Vamos a ver, segundo. Entusiasmo, cuando uno tiene a Dios, se refiere al Padre, adentro. Ahora vamos a esto, Karina. Inspiración. In es adentro, espíritu del Espíritu Santo. Adentro, sí. Es la inspiración. Este tipo está inspirado. Tiene el espíritu adentro. Lo que él dice no es solo producto de lo que él sabe. Este tiene al espíritu adentro. De ahí viene la palabra inspiración, ¿sí? Cierro con una humorada, no es una humorada. Se suele decir esto. En la inspiración, piensen en un poeta, en un escritor, se suele decir esto.
hay un 10% de inspiración y un 90% de transpiración. Ustedes piensen en García Márquez. García Márquez escribía 12 horas diarias, inclusive los domingos. Eso se llama taller literario. Ciertamente que a él los dioses le regalaron una idea, una inspiración, un 10%. Pero después viene la transpiración. Él, cuando ustedes no sé si han leído El laberinto del general. El laberinto del general trata de Simón Bolívar. Y él cuenta una escena que no existe. Pero no es que le inventa. Nadie sabe. Se leyó todo. Con el producto de la obra que él vendió, hizo una fundación de historia para que se pueda estudiar a fondo. Él se estudió todo lo de Simón Bolívar. Y él sabía que hay un lugarcito, hay un espacio que nadie sabía nada de nada. Ahí escribe su novela. Pero fíjense, hay una inspiración. Pero transpiración, hay que transpirar la camiseta. Maradona era un inspirado, tocado por los dioses. Pero cuando dejó el gimnasio se convirtió en un gordo. Entonces, él era un inspirado, pero sin gimnasio no pasa absolutamente nada, ¿no? Cacho Tirado, ¿lo tienen? Cacho Tirado tocaba 8 horas diarias, incluso los domingos. 8 horas, ¿ves? Ciertamente que son tipos inspirados, pero es que están todo el día, como un tonto repitiendo, ¿no? Entonces la inspiración en los profetas, en el autor del Apocalipsis, incluso, cuidado, hay un 10% de inspiración divina y hay un 90% de taller literario. ¿El autor del Apocalipsis inventó algo o tenía una buena biblioteca en su espalda? Tenía el Antiguo Testamento. El autor del Apocalipsis, vieron que dijimos que el 71% son citas literarias, ¿no? Textuales, lo hemos dicho eso. O sea, el autor del Apocalipsis, más que creativo, es un tipo que sabe trabajar con su biblioteca. Él tiene una biblioteca detrás suyo. Daniel, Isaías, Ezequiel, Éxodo, ¿no? Entonces hay un 10% de inspiración divina, digamos de creatividad, y hay un 90% de taller literario, de transpiración. Bueno, con algunos nos veremos mañana a la mañana o a la noche. Juan Manuel, perdón, una pregunta más. Vos en un momento dado dijiste que en el siglo I o II era cristiana, un autor que no te va bien. Marción. No, pero más allá de eso, ¿qué escribió él? ¿Qué descubrió? Cano, por la Bien, Marción. Sí. Claro, el primer canon de la iglesia lo escribe Marción. Y él dice, el Antiguo Testamento es palabra demoníaca, por lo tanto nosotros no leemos el Antiguo Testamento, solo nos quedamos con el Nuevo Testamento. Después profundizó y solamente se quedó con Lucas y algunas cartas de Pablo. Después los otros evangelios también él los dejó. Bueno, Marción es el primer canon en la Iglesia Católica. Bueno, nos veremos con la próxima semana. Gracias, padre. Bueno, chao, gracias. Chao.